Bueno, lo mismo que con las presentaciones anteriores, voy a presentar a Julieta yo muy brevemente, para no quitarle tiempo a su presentación. Ella es docente y artista multimedia, trabaja en las interacciones entre el arte, la ciencia y la tecnología. Actualmente investiga la relación entre ludificación y ciencia ciudadana, en Cientópolis, en Ligia, Facultad de Informática de UNLP. ¿Tá? Es profesora de Introducción al Desarrollo de Videojuegos en Informática de la UNQ, coordinadora del Nodo de Innovación Pedagógica de NEA, Nueva Escuela Argentina de La Plata. ¿Sí? Así que, sin más, ya le doy paso a Julieta para que ella se siga presentando y bueno, nos comparta lo que viene a charlar con nosotros. ¿Tá? Me olvidé del nombre del tema, el nombre de la ponencia, que es Videojuegos y Ludificación, Videojuegos, Ludificación y Ciencia, disciplinas en intercambio continuo. Julieta, todo tuyo. Bien, muy bien, muchas gracias, Pablo. Bien, antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación también. Más que compartirles una presentación, voy a estar hablando acá, si quieren colocar vista del hablante para poder ver la presentación, que va a estar directamente desde mi cámara. Bien, como mencionaba Pablo, el nombre de esta presentación es Videojuegos, Ludificación y Ciencia, y ya en el subtítulo hay un punto importante que quiero destacar, que es exponer que tanto los videojuegos como la ludificación se pueden contemplar como disciplinas diferentes. En este sentido, mucho se ha hablado, ha dialogado de la ludificación como una subdisciplina que deviene del mundo del juego y de los videojuegos, pero en sí constituye, y eso es un poco lo que vamos a charlar ahora, una disciplina en sí misma. Bien, bueno, primero, ¿qué es ludificación? Si tenemos que establecer una definición concreta, la ludificación es el uso de los elementos que son propios del diseño del mundo de los juegos en general, más que de los videojuegos, sino que de los juegos en general, y estos elementos se aplican en cualquier tipo de contexto o cualquier sistema que sea completamente ajeno a este objetivo lúdico, o sea, algo que sea no jugable, por ejemplo, ciencia, educación, marketing, todo lo que es e-commerce también. También se aplica en ventas, también se aplica en política, también se aplica en publicidad, periodismo. ¿Y para qué se utilizan entonces la ludificación y para qué aplicamos elementos que son propios del campo de los juegos en estos espacios? Porque lo que se busca con estos elementos es motivar, facilitar, lograr objetivos y generar cambios. Acá voy a detenerme brevemente en definir que cuando hablamos de motivación hablamos de dos tipos de motivaciones, un tipo de motivación intrínseca y un tipo de motivación extrínseca. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando jugamos juegos en general, más que videojuegos, cuando jugamos cualquier tipo de juego, tenemos por un lado una motivación interna que es la autosuperación, generar ese objetivo. Si por ejemplo estoy haciendo el juego con una pelota y quiero lograr conseguir 30 pataditas al aire sin que toque el piso, ahí hay una motivación interna, una motivación totalmente intrínseca. Pero también a veces jugamos por motivaciones extrínsecas, es decir, porque tenemos que ganar esa copa,
la Copa del Mundo, que también tiene por ahí esta motivación intrínseca de autosuperación. Entonces los juegos generan esta facilidad para motivar a lograr algo, motivar a entender algo, a generar nuevas experiencias. Y esto hace que facilite cómo nosotros vamos percibiendo la información. O sea, todo el proceso de aprendizaje, los procesos de aprendizajes, se ven totalmente, digamos, abiertos, con una apertura, cuando podemos transitarlos a través del juego, precisamente por esta motivación que estamos concibiendo. Y eso también nos permite, por supuesto, generar logros y objetivos. Si mi objetivo es aplicar estos elementos de juego en una empresa para mejorar el rendimiento de las personas que trabajan ahí, o para intentar que un grupo de estudiantes pueda entender mejor cierto tema que puede resultar abstracto, entonces ahí tengo un objetivo específico y necesito generar esta motivación que va a facilitar el proceso. Todo esto deviene en justamente trabajar en generar cambios en el comportamiento, porque muchas veces, si se presenta cualquiera de estos objetivos de una forma más directa, sin apelar a estos medios, quizás la reacción va a ser hacerlo. Si lo tenés que hacer extrínsecamente obligado, quizás sí, lo vas a hacer, pero el rendimiento va a cambiar sustancialmente. Por eso es que se habla de generar un cambio en el comportamiento cuando se hace a través del juego, a través de una motivación. Bien, entonces acá ya entendemos un poco qué es la ludificación, y por eso es expresarla como una disciplina en un incipiente crecimiento, que tiene muchas aristas para estudiar y analizar, porque una de las características primordiales que tiene es que cambia y se diseña en función de a dónde se esté aplicando. Es totalmente diferente pensar en un sistema ludificado para, por ejemplo, un entorno en Uruguay, a poder pensar en otra parte del mundo o en otro país, o quizás acá nomás, en La Plata, donde estoy yo. Cada lugar, cada contexto tiene características particulares que son propias de qué quiero motivar, cómo lo voy a motivar y los objetivos a lograr. Por lo tanto, no hay una fórmula cerrada para pensar a la edificación, sino que es un campo disciplinar de estudio continuamente en cambio permanente. Bueno, vamos ahora a ver cuál es esta relación con la ciencia que podríamos pensar, y por qué hablo de este nexo entre el videojuego y la ludificación y la ciencia. Hay todo un área que está comenzando a tener desarrollo, que ya hace tiempo se está analizando, que es cómo a través de generar juegos se puede analizar y estudiar diferentes fases del físico, o digamos de la parte ya psicomotora de los seres humanos. Entonces, por un lado, podríamos hablar que los videojuegos, para poder analizar ciertas reacciones, ciertos comportamientos, para poder, por ejemplo, entrenar las habilidades cognitivas, entrenar lo que puede llegar a ser la memoria, o los reflejos, o también aspectos que son puramente fisiológicos, pueden llegar a tener un excelente impacto, porque apelan a, por ejemplo, metodologías que tienen que ver con iteración, o sea, cómo uno va a través del juego generando diferentes pasos, o sea, vas avanzando a través de niveles, pero para poder generar este avance tenés que tener un intercambio con el sistema completo que es el juego, y entonces de esa forma se puede comenzar a entrenar
ciertas partes específicas que puedan llegar a estar diseñadas en este entorno lúdico. Ahora bien, a través también de la ludificación, es decir, implementando solo algunos elementos que son propios del juego, como por ejemplo, como mencionaba recién, los niveles o por ejemplo, en un sistema que tenga que ver con algún tipo de premiación o de recompensas o tablas de posiciones, etcétera. Cualquiera de estos elementos que uno pueda llegar a tomar y empezar a aplicarlo en un entorno que está fuera de ser un videojuego completo, como un mundo particular que puede llegar a constituirse cuando se piensa y se genera un videojuego, también sirve para poder llevar adelante investigaciones completas y complejas también. Entonces, de esa forma se puede motivar al proceso de investigación y a generar nuevos campos de recolección de datos en este caso. Una de las áreas en donde más se está abordando, porque precisamente si hablamos de ludificación como un espacio para poder motivar a realizar, pero que motiva también a la ejecución como a la aprehensión del conocimiento. O sea, yo puedo entender mejor algo, lo puedo comprender de una forma más inmediata cuando estoy realizando una acción que quizás la voy trabajando o abordando sin sin estar con esa plena conciencia, si se quiere, de que estoy aprendiendo de alguna manera. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, eso también lleva a que se puede apelar a una mayor cantidad de personas a trabajar con diferentes objetivos que necesitan del volumen de la participación, del volumen de personas. Ahí es donde aparece todo un eje que también es es- iba a decir una postura, pero en realidad es una forma de trabajo, de abordaje, un movimiento que se está generando ya hace unos cuantos años, pero que está comenzando a tener mayor fuerza en este último tiempo, que es la ciencia abierta. La ciencia abierta específicamente es una práctica en la cual se va a producir conocimiento, pero en forma colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Se produce ya sea el proceso de investigación, es decir, se trabaja la investigación de una forma abierta, como también solamente la recolección de datos, es decir, puedo abordar, trabajar de una forma en donde todo lo que yo realizo, todo lo que se realiza en este campo de investigación, es luego publicado, puesto a disposición por fuera de entornos cerrados y también se puede redistribuir y reutilizar. ¿Sí? Que eso en lo que es el campo de la investigación científica ha estado durante muchos años y continúa estando de una forma bastante cerrada. Ahora bien, dentro de la ciencia abierta hay diferentes escuelas y que van promoviendo diferentes enfoques y métodos de abordaje como práctica. Pero además, dentro de estas escuelas, también se pueden llegar a desprender ciertos circuitos que son comunes a todas. ¿Qué quiere decir? Va a haber siempre un espacio para la divulgación de lo que es el proceso de investigación que se propone, un espacio para que se pueda promover la coautoría o la coproducción, es decir, ya más que estar en un solo individuo todo el proceso o en un grupo o en un solo laboratorio, todo este proceso de desarrollo y de investigación va a estar compartido con un gran grupo
de individuos, es decir, con gente que se va sumando como colaboradores dentro de, y generando justamente, construyendo comunidad, que es mucho de lo que se habla con este tipo de prácticas, construir comunidad. Y a pesar de todo esto, también se pueden generar otras subescuelas y otros subprocesos y prácticas que cada una adquiere diferentes características según los espacios. Dentro de estas prácticas o subprácticas que surgen o que aparecen, propias de la ciencia abierta, está la ciencia ciudadana. Es decir, la ciencia ciudadana es una subpráctica que deviene de este gran campo de la ciencia abierta. La ciencia ciudadana lo que promueve es la participación y la colaboración entre grupos que están específicamente vinculados con el desarrollo científico, es decir, científicos, con personas que están por fuera de la ciencia, digamos, el ciudadano de a pie, como a veces, ciudadano común, ciudadano. Entonces, la ciencia ciudadana es una forma de que las personas sin antecedentes científicos contribuyen y se suman a los procesos de investigación y de desarrollo de la ciencia. Y ahí, cuando se establece ese nexo, porque precisamente a través de las experiencias de ciencia ciudadana, lo que se promueve, lo que se busca, es generar que haya más personas trabajando con un objetivo común y generando este conocimiento o facilitando algún proceso de investigación. Ahí es donde la ludificación, todo esto que hablábamos al principio de cómo podemos tomar elementos que son propios del mundo, del campo disciplinar del juego y de los videojuegos, comienza a tener un eje clave para poder traducir de alguna manera conceptos que pueden resultar muy abstractos porque son propios de campos disciplinares, de campos específicos de estudio de la ciencia, a esa persona, a ese ciudadano que está por fuera de ese campo disciplinar y que igual puede colaborar teniendo esta forma, digamos, de aprehensión del conocimiento. Así es como, por ejemplo, surgen experiencias muy interesantes y que han tenido muchos resultados, más allá de, en este primer ejemplo que les traigo, más allá de lo que puede llegar a ser el videojuego, es decir, el juego mediado por pantalla. En este caso, por ejemplo, es todo un proceso de investigación sobre un cultivo específico que se hizo en una aldea de Honduras y que como los agricultores de la zona trabajaban más que nada, pocos disponían de dispositivos móviles o por ahí eran poco, digamos, habitué, o sea, usaban poco los dispositivos, los teléfonos, o si tenía el dispositivo lo usaban para algunas llamadas específicas. Entonces, para poder trabajar y hacer un análisis que necesitaban de cómo se estaba produciendo, en este caso, todo el proceso de cultivo y de crecimiento de las plantas específicas de esa zona, realizaron un juego de carta. ¿Por qué? Porque observaron, estos científicos que trabajaban buscando esto, observaban que a través de los juegos de mesa y específicamente los juegos de carta, se podían llegar a generar esta motivación intrínseca que hablábamos al principio. Entonces así nace Agrodúos, que es un juego de cartas, de un mazo de cartas que tiene ciertas imágenes y que eso permite trabajar en conjunto, en colaboración con los agricultores, porque los agricultores van facilitando muchísima información, muchísimos datos, que quizás a través de una planilla, un formulario de papel tendrían que estar completando, sería extenso, tedioso, posiblemente los resultados sean diferentes.
cuánta motivación hay en completar un formulario largo, y quizás con términos que sean complejos. Entonces, a través de este juego de cartas facilitaban y trabajaron y daban esta información que se necesitaba, y había un intercambio que se realizaba por medio del juego. También tenemos otros ejemplos que han sido muy exitosos, como es el caso del emblemático ya videojuego. En este caso sí es un videojuego mediado por pantalla y un videojuego completo, es decir, que tiene sus niveles, que tiene su entorno de aprendizaje, es decir, que hay toda una curva de aprendizaje, que es Foldit. En este caso, Foldit, para quienes aún lo desconozcan, es un videojuego que se puede descargar en forma gratuita y que lo que trabaja es el plegado de proteínas. Este videojuego sentó un precedente. A partir de este caso de éxito es donde se impulsa a continuar profundizando en la investigación de cómo los juegos y los videojuegos y la ludificación puede potenciar la investigación científica, porque lograron a través de Foldit un resultado que estaban buscando, un plegado de una proteína propia del HIV en unos monos específicos. Entonces lograron ese resultado, que estaban durante 10 años trabajando aproximadamente en laboratorio, y cuando largan el juego en formato digital para que la gente se lo pueda descargar, en 10 días consiguieron el resultado que estaban esperando. Por supuesto que miles de personas colaborando en línea con ese mismo objetivo. Cada aporte, cada persona que jugaba este juego daba un aporte nuevo que fue logrando construir en tan solo 10 días algo que durante 10 años estuvieron buscando en un laboratorio a puertas cerradas. Y es importante destacar que este juego está basado en el mismo software con el cual trabajan los científicos, en este caso de plegado de proteínas, que es Rosetta Home. Simplemente, o sea, con todo un proceso, tomaron de rediseño, por supuesto, tomaron este software y armaron toda esta idea de plegado de proteínas con toda una serie de elementos, por ejemplo, tutoriales, sistema de puntuación, power-ups, que logran que la persona que juegue por ahí está jugando más que, digamos, intentando entender el proceso de plegado de proteínas, simplemente inmerso en lo que propone la narrativa del juego. Entonces es como jugar un puzzle cualquiera, pero a la vez que estás jugando, estás colaborando y generando tu aporte para, en este caso, las investigaciones específicas que se hacen en ese campo puntual, que es el plegado de proteínas. Bien, en Argentina, contarles algunos casos que estamos trabajando por aquí. Por ejemplo, en APEAR, este es un aplicativo de ciencia ciudadana también, que lo que busca es generar un mapeo sistemático de todas las aguas continentales. Entonces, para poder analizar y mapear en qué estado y recabar datos, necesitan de una arquitectura muy grande para poder tomar las fotos, tener la información específica, las muestras que se necesitan. Entonces, a través de un aplicativo que tiene todo un sistema de puntuación, que se puede trabajar por equipos, que se puede generar una propuesta para entornos escolares, por ejemplo, surge esta posibilidad de generar que cualquier persona que se descarga puede estar trabajando en este proceso de investigación de los ríos, lagos y lagunas continentales. En Scientopoli estuvimos trabajando, hemos estado desarrollando algunas investigaciones que tienen que ver con lo que es la ludificación y también el proceso de pasarlo a un estado tangible, es decir, a generar dispositivos también que promuevan la ludificación para diferentes objetivos.
Por ejemplo, está el caso de Mapear, que es otro aplicativo que también promueve que cualquier persona que se descargue este aplicativo va a poder tomar muestras de diferentes objetivos que se vayan, diferentes procesos de investigación que se vayan subiendo al mismo. Otro es ya también emblemático, que tuvo todo un proceso de desarrollo, es Runaway Stars, que en este caso se trabajó en conjunto con el Observatorio Astronómico de la ciudad, y que acá lo que se hizo fue todo un proceso de entrenar a las personas para que estén capacitadas para poder identificar en las imágenes, que hay cientos y cientos de imágenes sacadas de astrónomos desde la NASA y desde acá también, desde la ciudad, que lo que hacen es buscar o rastrear un tipo de estrella específica, que son las runaway stars, que tienen una forma, una morfología y un color puntual. Entonces, de todas las cientos y cientos de imágenes que existen a nivel mundial de este tipo de estrellas, hay que lograr identificar a dónde aparece justamente una de estas estrellas específicas para poder establecer ciertos patrones. Para eso hay que saber identificarlas, entonces tener el ojo entrenado, tener, digamos, la capacidad de conocer las características particulares de estas estrellas, con lo cual se hizo un aplicativo, todo un entorno que también abordó desde diferentes elementos que son propios del juego, en este caso todo un sistema de puntuación, de comparación, y también desde lo que es la interfaz de usuario, para que las personas puedan, a la vez que se está revisando imágenes, 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 entender cuáles son estas estrellas y ya estar capacitados para poder continuar trabajando en otro proyecto macro que se hace desde otra plataforma, más grande todavía, con mayor cantidad, con mayor volumen de imágenes. Y por último, lo que estuvimos trabajando dentro de lo que es la ludificación tangible es cómo podemos entender o aplicar este proceso en, por ejemplo, una wiki semántica para poder recolectar las buenas prácticas del agro. Entonces se trabajó en un dispositivo robótico que está conectado a la wiki, y que a la vez que la vida de este dispositivo, digamos, fluye junto a la vida que va teniendo la wiki a través de cierto sistema también de puntuación y de progreso de cada usuario que llegue a entrar a la wiki y hacer sus aportes correctos de buena práctica, en este caso agrícolas. Bien, creo que ahí estábamos llegando ya al tiempo justo. Una última cosa para mencionar. De todos estos procesos de investigación, también hay otros campos que se continúan abriendo y que tiene que ver con avanzar un paso más y empezar a entender, por ejemplo, desde el Machine Learning, cómo puede también adaptarse los sistemas de ludificación según a las respuestas que producen la población o el grupo poblacional en el cual se quiere trabajar cierta investigación o se quiere adquirir cierto conocimiento. En ese punto, en ese campo es donde se está abriendo otra forma de abordaje, y que tiene que ver también con entender cómo se va, digamos, qué es lo que va motivando a cada uno de estos grupos. Cuando hablamos de motivación, hablamos de entender cuáles son estos elementos que son propios del juego, que van a facilitar aprender estos contenidos. ¿Por qué? Porque es diferente entender a un grupo poblacional que le interese que sea más competitivo, y entonces ahí se puede llegar a aplicar
de una forma más efectiva y exitosa para llegar al éxito o llegar a lograr el objetivo que se está buscando, en este caso, por ejemplo, una tabla de posiciones, pero quizás en otro grupo poblacional una tabla de posiciones o un sistema de puntuación resulte contraproducente. Y en ese sentido, realice el efecto contrario que se está buscando motivar y haya ahí un rechazo. Entonces, ahí es donde es importante continuar entendiendo que más allá de tomar los elementos en forma aleatoria del mundo del juego para aplicarlos en estos campos, sino que esto deviene todo un proceso de análisis que está muy relacionado con lo que es la experiencia de usuario también y la relación de ordenador y ser humano. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Vamos a abrir la ronda de preguntas. ¿Alguien acá apareció una pregunta? La leo, Julieta, y... Ahí estoy viendo algunas preguntas, no las había visto, perdón. Este, ¿Ludificación sería gamificación? Sí. En este caso, paso a responder eso, porque obvié algo que parece, para mí ya lo tengo internalizado. Eh, Ludificación es la palabra que se adapta, digamos, a traducir un término que es propio del habla inglesa, que es gamification. De gamification surge el anglicismo gamificación, que se usa mucho en habla hispana, en Iberoamérica. Pero ludificación sería una forma que viene de la raíz ludus, más, digamos, correcta o quizás asertiva para hablarlo desde nuestro idioma más por ahí. bien, O te sea que sí, leo sí. algunas de las preguntas que están en el question and answer. ¿Cómo ves la posibilidad de implementar una interfaz de juego como la del desarrollo de Niantic con Pokémon Go para hacer una aplicación pedagógica que permita aprender interactuando con el entorno y desplazándote en un área específica? Bien, justamente todo lo que es realidad aumentada, porque el Pokémon Go hable toda una línea en donde se comienza a intervenir el espacio a través de los entornos digitales. En ese punto, ahí hablamos de, por ejemplo, ludificación aplicada a los entornos de aprendizaje, en donde nosotros tomamos una herramienta ya dada, o sea, tomamos un juego, un videojuego constituido y lo readaptamos con objetivos de aprendizaje. También se puede, digamos, meter dentro de lo que es este campo disciplinar de la ludificación, porque si bien no se está diseñando un entorno de cero de ludificación, sino que se está tomando elementos dados de un juego, pero readaptándolos con ciertos contenidos, objetivos, y por supuesto que tenga una metodología en cómo se aplica para los entornos de aprendizaje. Bien, Ahí. te leo las dos siguientes. La siguiente es bastante concreta. ¿Qué bibliografía recomendás sobre ludificación? ¿Algún autor en específico? Y la siguiente es, ¿en qué lugares se pueden encontrar proyectos de esta clase que estén actualmente en marcha? Bien, por un lado, Karl Kapp es uno de los que está ya hace tiempo trabajando ludificación relacionado a los procesos de aprendizaje. Todo lo que es Amari con H, Hamari, también han estado trabajando desde la Escuela de Finlandia. Cuando hablamos de escuela, hablamos de la Universidad de Finlandia, en donde hay todo un área de desarrollo específica de ludificación, que también ahí están abordando lo que es ludificación, contemplando, además de la parte tangible que mencionaba, por ejemplo, se puede hablar de espacios físicos intervenidos, concibiendo estas estrategias que son propias del campo del juego. Entonces, Amari de Finlandia, Karl Kapp también, que tiene todo una guía muy pragmática, porque pone muchos ejemplos concretos y también facilita muchísimos plantillas.
Mackenzie, hay otro que también no me acuerdo muy bien cómo eh, pronunciarlo a su apellido, que también tiene todo un sistema, un framework, un marco de cómo diseñar procesos de ludificación contemplando al usuario, que eso está muy interesante porque toman al usuario como un punto, qué tipo de usuario, qué tipo de gamer, qué tipo de jugador sos. Comienza con esa pregunta. Y entonces también, por ahí yo soy una persona que busca ganar todas las estrellitas, o no me importa eso, quiero llegar al objetivo. Bueno, todo eso deviene en un perfil que también va a darte las herramientas para poder diseñar el entorno ludificado adecuado. Tengo, bueno, en mi Drive un montón más, puedo compartirles. Y después, ¿dónde se encuentran proyectos de este tipo que están en marcha? Bueno, en Scientópolis, precisamente, nosotros estamos específicamente trabajando esta área que tiene que ver con entornos ludificados, sobre todo vinculado a la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, más que nada. Ahí como un punto. ¿Tiene alguna pregunta más? Tenemos unos minutos todavía, si quieren aprovechar la presencia de Julieta. Bien, bueno, Julieta la vamos a volver a tener gusto de compartir con ella mañana en la mesa que cierra la actividad del miércoles. Así que si de acá a mañana algo les queda resonando, van a tener otra oportunidad de plantearse. ¿Sí? Bueno, te agradecemos mucho, Julieta, por estar, por compartir toda la cantidad de contenidos, no solo de ejemplos, sino de conceptos. Venimos con un giro desde el territorio de la producción más de los juegos de la industria, pasamos al juego, no solo el videojuego, sino el juego, como vos bien hablás, la ludificación como concepto es un territorio paralelo que tiene puntos de contacto, pero aparte es más amplio, y que nos da como una perspectiva, introduce a la actividad de hoy una nueva perspectiva que se va a continuar con otras presentaciones de mañana, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me quedo por aquí. Muy bien, hacemos un breve corte, ya que terminamos unos minutos antes. Si alguien quiere tomarse un café, aproveche y volvemos 17:30, ¿sí?